Hola, senderistas, bienvenidos a esta tirada de Triángulo Amoroso de Cáncer. Ya mezclé los mazos, los tres mazos que vamos a usar, uno por Cáncer, este por la pareja formal de Cáncer y este por la amante o el amante de Cáncer. Sí voy a cortar aquí y vamos a conectar con Cáncer, Cáncer mujer, Cáncer hombre, Cáncer solar, lunar, ascendente y descendente. Corto por la pareja formal de Cáncer y finalmente corto por la amante o el amante de Cáncer. Cáncer, ¿cómo estamos con este triángulo amoroso? ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, en principio un rey de espadas invertido. Cáncer que, bueno, no está en armonía con este triángulo amoroso. Hay algo que le está haciendo mala espina a Cáncer, que no tiene proyectos, está empantanado, no sabe cómo seguir y no es feliz con un triángulo amoroso. Es como que Cáncer tiene que tomar decisiones respecto de qué es lo que está pasando en este mes de marzo en su triángulo amoroso. La pareja formal de Cáncer está como muy desilusionada, muy desilusionado, no sabemos a dónde seguir, buscamos respuestas. La pareja formal de Cáncer, su esposa, su esposo, eh, quieren llevar adelante la relación, pero es una persona muy fría, muy mental, probablemente sea de Acuario, de Libra, de Géminis, es una persona muy mental y eso a Cáncer le está haciendo demasiado ruido porque ve que la vida es más que planificar, más que cerebro, más que mente. Y vemos que Cáncer, a nivel pensamientos, vamos a hacer tres opciones, no tres situaciones. Es decir, vamos a ver este triángulo desde tres puntos de vista. Lo mental, lo que piensan, lo que sienten, el plano emocional y después el plano de acción. ¿Qué es lo que están mostrando? ¿Qué es lo que están haciendo en este triángulo cada una de estas tres personas? Y vemos que Cáncer sabe que tiene que tomar una decisión porque no hay amor. En esta relación con su pareja formal no hay amor, no es una relación de amor, no domina el amor. Por eso entendemos un poco qué le está pasando a Cáncer. Como te decía al principio, que Cáncer no encuentra un norte en esta relación a nivel emocional, que no es lo que Cáncer quería. Bueno, la amante de Cáncer o el amante de Cáncer eh, son felices, están felices en este triángulo, en esta relación con Cáncer, pero de alguna manera se dan cuenta que ellos quieren otra cosa, quieren una pareja, quieren una familia, quieren algo concreto, una relación formal, y por ahora no lo están teniendo, aunque te voy a decir que las expectativas del amante de Cáncer, bueno, son muy positivas, ¿no? Por lo que ve. Y Cáncer que encuentra mayor satisfacción, encuentra mayor felicidad en la relación con su amante. Y de alguna manera, a nivel pensamientos, hay como un arrepentirse, un pensar, qué lástima, qué pena, que no, que mi amante no es mi pareja formal, qué pena que no elegí a mi amante en su momento, o qué pena que no esperé para encontrarme y conocer a mi amante antes, porque vemos que el libre albedrío, la emperatriz invertida, acá lo que piensa Cáncer es que de alguna manera se equivocó, que querría estar con su amante, querría ser pareja formal de su amante, porque con su amante encuentra alegría, satisfacción, la relación de pareja que quiere, pero por ahora no puede cumplir sus deseos, no puede ser libre de elegir con quién quiere estar. Así que volvemos a Cáncer y su pareja formal. Bueno, Cáncer respecto de su pareja formal claramente tiene a nivel emocional
deseos de irse de aquí, planes nuevos. El punto es que yo creo que Cáncer ama a su pareja formal y de alguna manera a nivel emocional sigue dándole siempre una segunda oportunidad, una segunda oportunidad. Lo que pasa es que yo creo que Cáncer, si esto no se da en el corto plazo, va a empezar a hacer planes para irse, para abandonar esta relación. Pero bueno, eso lo veremos en la tercera parte, en la parte de dinamismo de esta tirada. La pareja formal de Cáncer se mantiene, tiene lo que quiere de Cáncer a nivel emocional. No, como te decía antes, no es una persona muy afectuosa, es más bien una persona mental, cerebral, lógica, que razona mucho. Y acá el amor para la pareja formal de Cáncer no es lo importante. Lo importante aquí no es el amor entre nosotros. Lo importante es otra cosa y esa otra cosa se da, la tenemos. Entonces hay equilibrio y hay bienestar en esta persona. Si vemos un poco de desencanto a nivel mental, bueno, no puedo, esta es una tirada con muchas cartas y me es complicado armar y que queden todas bien en cámara, pero a nivel mental vemos que la pareja formal de Cáncer está un poco desilusionada respecto de esta relación, pero en definitiva a nivel emocional tiene lo que quiere, ¿no? Probablemente esta desilusión que vemos aquí a través del 7 de copas invertido proceda de que eh, no, Cáncer no es lo que esta persona quería. De hecho, Cáncer es un signo de agua, muy emocional, y aquí no ve amor. Y al no ver amor, en la parte dinámica, cómo estamos, la parte de acción, probablemente se niegue a ciertas cosas, esté reclamando algo, algo que, bueno, a su pareja no le parece importante, el amor no le parece importante. Cáncer quiere darle una segunda oportunidad, quiere ver como la vuelta, como el final, una segunda oportunidad. Es lo que piensa Cáncer en este momento. Vamos a ver qué siente Cáncer con su amante. Y bueno, Cáncer le gustaría, siente a nivel emocional, no encontramos una expresión muy clara de amor, no encontramos que pueda concretarse con este rey de copas invertido. Acá teníamos la reina de copas invertida. Y de alguna manera, en este caso, con su amante, para que Cáncer sintiera que es una relación de amor perfecta, tendría que pasar más tiempo, tendríamos que tener una familia, tendríamos que compartir, vivir juntos, tener una pareja formal. Ahora no podemos y esto resiente la emoción de Cáncer. Siente que, bueno, no puedo expresar todo el amor que siento y de alguna manera podemos ver que hay un amor que va creciendo, pero a través del compromiso mutuo. Bueno, la amante o el amante de Cáncer, realmente a nivel emocional, se sienten muy felices, ¿no? Sienten muy felices. eh, Sienten el amor de Cáncer, sienten los esfuerzos de Cáncer, el contacto de Cáncer y la presencia de Cáncer. Sienten que Cáncer los valora. Cáncer valora al amante y la amante o el amante saben que pueden confiar en Cáncer, se sienten seguros, se sienten confiados y saben que esto puede seguir creciendo. Tal vez que no sea el momento, tal vez que hay que esperar un poco más, porque bueno, la vida Cáncer es un signo de elemento agua y los afectos son importantes y puede ser que Cáncer esté a nivel emocional queriendo darle una oportunidad más a su pareja formal porque tiene miedo de perder el amor de los hijos, alejarse de los amigos comunes. Hay otros factores que a Cáncer le importan y le interesan de su pareja formal que no es esta persona, no es su esposo, no es su esposa.
vemos que hay que tomar decisiones, hay una indecisión, pero de este lado no está la persona, porque no hay amor. Cáncer sabe que no hay amor en esta relación. Y vamos a la última parte, ¿no? Vamos a la acción. La amante de Cáncer que está feliz y muestra a Cáncer su felicidad, su alegría. Estamos bien, estamos armónicos, hablamos de amor y mostramos también ese amor a Cáncer. Mientras tanto, Cáncer, a nivel acción, bueno, quiere mostrarle algo a su amante, quiere que su amante se dé cuenta de algo. Aquí hay un ermitaño a nivel de acción y de alguna manera nos está mostrando que Cáncer quiere mostrarle a su amante que está buscando respuestas, que está buscando soluciones, que Cáncer está sola, que en definitiva no hay nadie que acompañe a Cáncer más que su amante. Cáncer que acciona y le muestra a su amante su corazón. Y de alguna manera puede ser, en muchos casos, que en este mes de marzo, Cáncer esté hablándole a su amante respecto de proyectos que tiene en su mente, respecto de esto que veíamos aquí, tomar una decisión, ver cómo podemos hacer para cumplir ese deseo mío de transformar a mi amante en mi pareja formal. Vamos a ver qué pasa entre Cáncer y su pareja formal. Bueno, está pesando mucho que a pesar de que no hay amor romántico, sí hay mucho afecto logrado por el transcurso de los años. Logrado tal vez porque se conocieron Cáncer y su pareja formal, se conocieron cuando eran jóvenes, se casaron jovencitos, tal vez las familias incluso o los grupos eran ya comunes, compartían amigos, compartían familia. Y esto es lo que le está pesando a Cáncer. Esto es lo que le está pesando a Cáncer. Y hay cariño como, digamos, de hermanos, de amigos. No hay amor romántico, sentimental, pero sí un amor que viene por el curso de los años, ¿no? Por el respeto a esta persona, por lo que logramos juntos, por nuestro pasado. Y si bien Cáncer no comparte cosas con su pareja, hay cosas que no le dice, hay cosas que como que Cáncer está empezando a preparar de alguna manera la finalización de esta relación. La relación se mantiene estable, pero hay gestos de Cáncer que a su pareja formal le hacen pensar que Cáncer está aislándose de esta relación, de la pareja. Y la pareja formal se da cuenta que hay algo que no funciona bien, que no estamos igual, que estamos perdiendo algo en nuestra relación. Y eso que perdemos se está notando mucho. Así que la pareja formal de Cáncer va a hacer algo, está haciendo algo en este mes de marzo, que es intentar una reconciliación con Cáncer, intentar que la relación fluya como fluía en el pasado. Yo creo que es algo muy difícil de lograr. Esta persona es muy fría, muy mental. Probablemente a través de su razonamiento logre hacer que Cáncer se entusiasme un poco más con la pareja y vivencie más, experimente más este amor puro, este compañerismo. El punto es que yo no sé si este amor puro y lo que va a hacer, lo que quiere hacer la pareja de Cáncer para reconciliar a Cáncer con esta relación, van a ser suficientes. Por ahora las dos relaciones continúan, pero es como que Cáncer de alguna manera está armando la salida de esta pareja formal. Está dándole la última oportunidad a esta relación porque, bueno, vemos que quiere estar con su amante y que si bien no hay sentimientos tan profundos todavía con su amante, hay amor y hay una sensación de no puedo
lograr lo que quiero, y lo que quiero es estar con mi amante, porque es con esta persona que encuentro alegría y felicidad en mi vida. Te dejo un fuerte abrazo, muchas gracias por haberme acompañado y hasta la próxima.